llegar al final. Yo sé que con muchas dudas, incluso unos compañeros, en específico Ramón, me pidió que hablara un poco más de cómo se quería que se entregara este proyecto de intervención. Entonces, voy a poner una presentación muy general para que se vaya entendiendo, y esto les va a servir, yo creo, hasta para las siguientes asignaturas, porque normalmente se trabaja estudios de caso y al final se les pide un proyecto o una intervención, algo que ya cierre todas las semanas anteriores, en este caso 3 semanas de trabajo. ¿Sí? También quería comentarles que estoy evaluando el producto de esta tercera semana, que es el foro. ¿Sí? Entonces ahí tengan un poquito de paciencia, sobre todo que un grupo entrego dos foros, varios compañeros el domingo, entonces ahí es donde se me carga un poco el trabajo, pero yo creo que el jueves y viernes ya está todo evaluado. ¿Sí? Me han estado también escribiendo algunos de ustedes para dudas sobre la retroalimentación que puse. Entonces, con gusto lo hemos estado viendo y le doy seguimiento, y ustedes también me van acordando, sobre todo en sus entregas o en los ajustes. ¿Sí? Entonces, lo sigo atendiendo en... Bien, les voy a compartir una pantalla. Si me desconecto, me conecto luego. Algo les digo que pasa cuando comparto pantallas, que se reinicia la computadora. Entonces, esta es la presentación. No se escucha nada. No se escucha ni se mira nada. Buenas noches, no se ve absolutamente nada y tampoco se escucha. Buenas noches, maestro. Sí, la doctora Hilda comentaba al inicio de la sesión que estaba fallando un poco cuando comparte pantalla, pero ahorita ya se conecta enseguida. Demos un momento, por favor. Saludos, buenas noches, compañeros doctorantes. Buenas noches, ya regresé, ya ando por aquí, les dije que algo sucede, pero bueno, vamos a seguir. Les tenía una presentación compartiéndola, la abro. Listo. Ahora sí. Ya la tenemos por aquí. Bien, como les comentaba, vamos a ver la generalidad de un proyecto o una propuesta de intervención, ¿sí? Entonces, serían como los pasos
esenciales para poder hacer esta propuesta. Entonces, puede haber más, entre cada uno de ellos, muy específicos, pero los generales son 10 secciones, ¿sí? Hasta ahorita ustedes ya tienen de estos varios, se ha abarcado desde el diagnóstico que hicieron en la primera entrega, y en los foros se ha estado hablando de estas propuestas, qué sería para mejorar, para las fortalezas o debilidades que ustedes están viendo en un caso específico, Escuela Morelos, con la problemática que tiene la maestra Dolores con el alumno Pedro. Y todo esto está enfocado a en los aspectos de evaluación, los tipos de evaluación, las características de la evaluación, evaluar para todos, ¿sí? O evaluar específicamente o hacer inclusión. Se ha hablado en los foros y yo creo que es la parte más rica, porque incluso de los mismos foros ustedes pueden sacar información, siempre y cuando citen a los compañeros. En los foros están tanto compartiendo opiniones personales, pero también están colaborando con una reserva de muchas referencias bibliográficas, donde pueden abarcar más sobre el aspecto que les interese. Pero algo también bastante enriquecedor de los foros es que varias de estas preguntas ya les han dado respuesta en esos foros. Entonces, en esta semana se trata de recabar esa información e ir aterrizándola en una propuesta, ¿sí? Claro, cada propuesta va a tener su personalidad o su fundamentación, pero en general va a tener estos puntos, ¿sí? Primero, en una propuesta hay que pensar qué es lo que se quiere hacer, ¿sí? Entonces, si ya tengo un diagnóstico, ¿cómo voy a fundamentar lo que yo quiero hacer? ¿Por qué se quiere hacer? Si quiero mejorar la evaluación, si quiero hacer instrumentos específicos para ese grupo, para ese alumno, ¿sí? Objetivos. ¿Por qué se quiere hacer esta propuesta? ¿Hasta dónde se quiere llegar? Esas serían las metas, ¿sí? Incluso ustedes hablan en los foros, a lo mejor empiezan con un método deductivo y terminan en el caso de la maestra Dolores y Pedro, ¿sí? De lo deductivo a lo inductivo, de lo general a lo particular, ¿sí? Y más o menos sus participaciones empiezan conceptualizando, dando algunos aspectos que dicen los autores, pero lo más valioso es que ustedes, al interpretar toda esta información, lo aterrizan y concluyen, siempre haciendo énfasis en el caso que nos está dando este tema de conversación o los debates que se están llevando a cabo, ¿sí? Entonces, la localización es bien importante porque es el contexto en donde se va a hacer esta propuesta, ¿sí? ¿Qué metodología? ¿Sí? Entonces, la metodología sería, cuando ustedes llevaron la materia ya, todos en maestría, llevamos la materia de metodología o métodos y técnicas de investigación. Entonces, ¿qué método o qué proceso, ¿sí?, voy a llevar a cabo para esta propuesta? ¿Para quién está dirigido? ¿Sí? ¿Cuál es mi población? ¿Qué características tiene esa población? ¿Cómo se va a hacer? ¿En qué tiempos? ¿Sí? Uno le llaman calendario, programa, ¿sí?, o fases, como quieran ustedes ponerlo, pero que sí se abarque en tiempos a corto, mediano, largo plazo, lo que ustedes necesiten implementar, ¿sí? Incluso creo que se llama, aquí nos lo ponen como cronograma. ¿Qué recursos vamos a necesitar? Tantos humanos, ¿sí?, materiales y financieros. ¿Con qué se va a hacer? ¿Sí? Financieros a lo mejor no contamos con ellos, pero sí los recursos que tenga la escuela, los recursos que tenga la sección, o ustedes bien saben, por ejemplo, en educación especial o inclusiva está el asesor, que normalmente es un pedagogo o un psicólogo que nos ayuda a hacer inclusión en el caso de como casos muy específicos de hacer inclusión, no nada más en aspectos de discapacidad de algún niño, sino también de algún problema socioemocional o psicoemocional, ¿sí? Y bueno, las conclusiones, que es la fase final de hasta dónde qué esperamos de nuestra propuesta,
de nuestra intervención pedagógica, ¿sí? Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Aquí está. Entonces, ¿a qué se refiere cuando hablamos de la naturaleza del proyecto o de la propuesta? ¿Sí? Hay que tener como una idea central. Si ustedes dicen, bueno, en el caso de la escuela Morelos, pues es una escuela, si está en un sector urbano o rural, ¿sí? ¿Qué es lo que yo puedo ayudar para mejorar la situación o el problema identificado, diagnosticado desde la primera sesión? ¿Sí? Entonces, tengo que ver que ya lo tienen. Esto lo tienen desde la primera sesión, ¿sí? Un diagnóstico de ese entorno, ¿sí? Entonces, de ahí surge normalmente la propuesta de los cambios o los ajustes o toda la metodología que quieren implementar, sin olvidar la fundamentación, que esto nos lo da todos los autores. Varios de sus compañeros también me preguntaban, oye Hilda, de las 3 lecturas, ¿qué es lo que es más importante? A veces estas lecturas pues son libros, pero por ejemplo está la de la evaluación en la educación, es un libro que trae los fundamentos esenciales de la evaluación, desde qué es evaluar, cuántos tipos de evaluación hay, qué características, y a lo mejor ya hay capítulos que ustedes ya lo manejaron y ya incluso lo pusieron en sus trabajos o en sus foros. Entonces, ahí habría que nada más sacar la información que les sirva para que les dé fundamento a su propuesta, ¿sí? Citando estas lecturas, tanto de la sesión 4 como las anteriores, o las que también aportaron varios de sus compañeros en los foros, ¿sí? Hay algunos que son artículos y que están bastante específicos, sobre todo porque están hablando de un caso. Los artículos normalmente siempre están enfocados a una metodología de investigación, tienen hasta datos duros, ¿no? Estadísticas, pues, que pueden servir. Entonces, a eso me refiero de la fundamentación, por qué se quiere hacer y por qué ustedes proponen, por qué ha funcionado en otros sectores, en otras escuelas, en otros países, ¿sí? Entonces pueden traer esa fundamentación de que se quiere hacer porque sí ha dado resultados en tal lugar, ¿sí? Entonces tu propuesta es, y lo van a individualizar con el problema o el caso de estudio, ¿sí? Entonces, a eso también está en los aspectos estadísticos, ¿sí? De éxito o de avances. Entonces, si en esta propuesta de intervención da resultado, ¿sí? ¿Qué es lo que se espera? Eso sería en el punto 2, que sería la fundamentación. En el aspecto 3, que son los objetivos. ¿Sí? Todo propuesta, todo proyecto, hay objetivos generales, y los específicos son como los pasos para conseguir el general. Entonces, el gran objetivo general, pues hasta dónde se quiere llegar. Y para qué se quiere hacer. Entonces, estos sí tienen que llevar el logro, ¿sí? Por ahí incluso en algunas materias se ha visto cómo redactar objetivos, ¿sí? Pero que sean coherentes con la intervención que ustedes quieren implementar o que ustedes suponen que va a funcionar para resolver la problemática, ¿sí? Sean claros, realistas, flexibles, bien limitados, ¿sí? Limitados a lo mejor en tiempo, es decir, en el ciclo escolar o en el primer trimestre, qué es lo que se espera, ¿sí? Ustedes pueden poner incluso en este objetivo, ¿sí? El tiempo a que ustedes esperen que se pueda lograr esa intervención pedagógica. Entonces, es bien importante que en este caso, como es un estudio de caso muy personalizado, ¿sí? Podemos hablar de comportamientos o conductas que se quieran lograr en ese determinado tiempo, ¿sí? Siempre enfocado en la realidad que ustedes quieren cambiar. Su propuesta es porque hay un problema, no se ha movido, no se ha visto logros, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren cambiar? ¿Qué es lo que quieren mover? En los aspectos de evaluación, recuerden, eso es lo que nos compete en esta asignatura, ¿sí? Las metas, que un poco van con los objetivos, ¿sí? Si esos objetivos se alcanzan, entonces también las metas. Y ya aquí vamos a meter indicadores cuantificables, ¿sí?
Si digamos que yo lo que espero es que las calificaciones de Pedro, ¿sí?, reflejen su conocimiento cognitivo, ¿sí?, entonces podrían ser batería de examen en mis instrumentos, ¿sí?, o que si el comportamiento de Pedro puede cambiar al implementar estrategias didácticas o dinámicas para que cambie su actitud, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo mido? ¿Con qué es lo que espero? ¿Hasta dónde quiero llegar también? Y como les decía, la parte de localización tiene que ver tanto al interior, o sea, micro localización, o sea, en su salón, con su maestra, en su escuela, ¿sí?, como la macro localización, ¿sí? Es un estado donde siempre los niveles de poder adquisitivo son bajos, de pobreza, de avances. Chiapas es de los más castigados, igual que Oaxaca, y eso están en las estadísticas. También me preguntaban, y es que de los indicadores, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, interpretarlos, porque esos indicadores que están hablando de Chiapas, bueno, pues me van a decir cómo está ese estado, ¿sí? Entonces, lo vemos desde la parte macro a lo micro, que es la escuela, ¿sí? Entonces, su ubicación geográfica y la delimitación siempre es bien importante. Por eso hablamos de la localización. Esta misma presentación se la subo en el espacio de noticias, ¿eh? Son 9 diapositivas, no son muchas. Y ahora, ¿a quién va dirigido? Si mi propuesta es para la maestra Dolores, pues a lo mejor mi propuesta pedagógica son estrategias didácticas, dinámicas grupales, ¿sí? O si va dirigido a aspectos con las autoridades, con los padres de familia, entonces ya es un proyecto, ¿sí?, hacia la comunidad educativa. Entonces ustedes dependerá de su estrategia de intervención o de su proyecto de intervención, todo, a quiénes quieren abarcar, a quién va dirigido, ¿sí? Entonces ya de ahí ustedes van a especificar qué características o requisitos va a tener su proyecto, ¿sí? Y establecen entonces de ahí su metodología, o sea, cómo lo van a hacer, ¿sí? Qué acciones, dependiendo de los objetivos que ustedes ya se propusieron, qué actividades, cómo las van a organizar, en qué orden, ¿sí? Entonces a lo mejor primero una dinámica, después una estrategia, hay un inicio, un desarrollo, un cierre, ¿sí? ¿Qué instrumentos voy a utilizar? A lo mejor una guía de observación, ¿sí?, o un cuestionario, o una encuesta, o al final un examen. Entonces eso dependerá de ustedes qué es lo que proponen, ¿sí? Entonces estas intervenciones, entonces va a ser directa sobre el individuo o sobre el grupo, ¿sí?, o familiares, o individuales, o indirectas. Entonces ya dependerá de lo que ustedes diseñen. Entonces esta es la parte como más enriquecedora, porque en la cuarta sesión toman todo lo que han venido trabajando de las anteriores, pero aparte es lo que ustedes proponen, es su diseño, es su proyecto, ¿sí? Y entonces hablamos de esa evaluación, ¿sí?, de la metodología que estoy implementando y qué es lo que espero, ¿sí?, qué resultados. Obvio que todo es en un supuesto, ¿sí? ¿Quién me va a dar ideas de esos supuestos? Lo que han leído hasta ahorita, los artículos, las diferentes secciones de éxito, fracaso, porque normalmente nos ponen hasta ejemplos, ¿sí? Y entonces ustedes lo pueden ir viendo qué es lo que esperan de ese proyecto de intervención, ¿sí? El calendario o el cronograma, como ustedes le quieran llamar, ¿cuándo se va a hacer? En un trimestre, como les decía, en un ciclo escolar, en un semestre, ¿sí? Entonces, ustedes ponen el tiempo. ¿Qué es lo que van a necesitar? ¿Con qué se va a hacer esta estrategia? Pues si voy a intervenir en grupo, pues voy a necesitar espacios abiertos y voy a hacer una dinámica, algunos materiales concretos, ¿sí? Que pueden ser para el aprendizaje, ¿no?, cognitivo, o para dinámicas de juego, ¿no? La parte lúdica siempre
pueden ser por cuestiones de material concreto deportivo, entonces dependerá de lo que ustedes proponen, van a ser sus materiales, ¿sí? Recursos, no sé si alguien ha pensado en tener recursos, ¿sí? Algunos, no en esta materia, pero sí han hecho algunas propuestas de incluso ayudar, ¿no? En el caso de acciones de recursos monetarios, hacer kermés o hacer rifas para poder obtener, o sea, realmente cosas que sí se hacen en la práctica, ¿sí? Cuando se trata de ayudar a un alumno o a un grupo o que quieren obtener en un grupo un recurso económico para poder poner en marcha un proyecto, ¿sí? O sea, el modo de conseguirlos ustedes deciden cómo hacerlo. Y la fase de cierre o de conclusiones, ¿sí? Entonces aquí en esta intervención, ¿qué es lo que se espera? ¿Sí? Considerando que hay una evaluación, hay un resultado, qué cambios y si de verdad se obtuvieron los objetivos, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? ¿Sí? Pueden abrir su micrófono o me escriben por el chat, ¿sí? Por los dos, las dos partes voy a estar dando ahorita respuesta, ¿sí? Doctora Lupita, buenas noches, maestra Mónica, nuevamente, y pues bueno, antes que nada, muchas gracias por toda esta asesoría de esta semana. Yo les quiero compartir o comentar, se me hace muy interesante este trabajo final, y yo tengo la inquietud sobre todo lo que conlleva esto, lo puedo hacer sobre mi materia que es matemáticas. La evaluación que yo llevo, tengo un proyecto sobre dinámicas, estrategias, llevar un contexto desde un inicio y de esta manera aplicarlo respecto a las rúbricas que usted nos maneja. Pues podemos manejar a Laura Frade, cómo lo maneja ella y cómo lo hemos enfocado nosotros en la vida cotidiana. Las competencias se siguen manejando y bueno, yo aquí con todo lo que hemos recabado, con lo de Pedro, con lo del estudio de caso, siento yo que puedo yo plasmar un trabajo que ya tengo de hace años, que he ido aplicando en mis grupos, de una planeación donde manejo todo para llamar la atención del alumno en fracciones, que es el problema que yo tengo en matemáticas. No sé si de esta manera lo pueda yo plasmar con todo lo que acaba de comentar. Muchas gracias. Sí, sí, claro, y ahí lo vas a enfocar en aspectos cognitivos y las competencias. Tú bien sabes que las competencias normalmente tienen qué actitudes quieres cambiar, qué conocimientos quieres o habilidades quieres desarrollar, y eso lo puedes enfocar incluso hasta en el caso, que es parte también de la problemática, ¿sí? Nada más tomen en cuenta, ¿sí?, estos aspectos que hay que llevarlos a cabo, y también la rúbrica, ¿sí? Esta es la rúbrica que tienen en Excel, nada más puse los 15 puntos, son 5 puntos generales y cada aspecto vale 3 puntos, ¿sí? Entonces, así como está la rúbrica, está aquí, nada más que lo puse en una tablita y en color azul, ¿sí? Doctora, muchísimas gracias, le agradezco. Ok, perfecto, Mónica. Entonces, que sea claro y coherente, ¿sí?, lo que ustedes van a proponer en su proyecto o su propuesta de intervención, ¿sí?, que se relacione con el tema principal, que es el caso de la Escuela Morelos, ¿sí? Y ya aquí vienen estas ideas secundarias, como el caso de éxito en otra escuela, ¿sí?, y se podría acoplar, a lo mejor Moni ahí podría decir, se acopla, porque además el conocimiento sobre fracciones siempre es una problemática, ¿sí?, que a nivel todavía de secundaria no se entiende. Entonces, ¿qué ha pasado? Que no hemos aprendido, o que se ha dejado de aprender en educación primaria. Si no aprendemos lo básico, vamos arrastrando y llegamos a secundaria y todavía seguimos tratando de darles ese conocimiento cuando ya debería de haberse adquirido, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo con estas generaciones, con esa escuela o con ese entorno? Y esa es la parte que tú quieres también dar respuesta. Nos falta dinámica, nos falta estudio de campo, salir. No es lo mismo entre pizarrón decir que un cuarto de pizza, ¿sí?, que comerme la pizza, o cortar un pastel, o cortar aquellos cuerpos que no son regulares, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces ya lo puedes ligar. El planteamiento de problema, pues ya lo tenemos desde el inicio. Entonces, ya ustedes tienen que formular de ese planteamiento de problema ya muy objetivo, ¿sí?
si quieren, de lo deductivo a lo inductivo, o de lo inductivo a lo deductivo, o sea, de lo general a lo particular, o de lo particular al general, como quieran, pero que sea coherente y que siempre esté contextualizando la problemática que en esta semana hemos estado estudiando, ¿sí? Siempre con el afán de querer resolverlo, de querer hacer el cambio, modificarlo, pero también para analizar y entonces aterrizarlo, como dice Mónica, si ya lo tengo, bueno, pues ahora darle ese giro. Ajá. Los objetivos, aquí están, ¿sí? Tiene que ser claro, coherente, ¿sí? Si presenta más de uno, bueno, estamos hablando del general y los pasos para poder abarcar el general, que son los particulares o los específicos, que también aquí se le llama de esta forma. Los particulares son los específicos. ¿Sí? La justificación que viene, bueno, pues desde todo lo que se ha fundamentado, ¿sí? Porque la importancia de la evaluación, los tipos de evaluación, los beneficios que tiene medir lo que se aprende, porque eso es evaluar, ¿sí? Y qué beneficios traería en el hecho que se implemente este proyecto, ¿sí? Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches. Fernando Jiménez, para servirle. Leoncio, sí, adelante, Leoncio. Mi pregunta es si me puede permitir que el proyecto lo enfoque principalmente a la parte directiva. Exacto. Dado que el estudio de caso, pues habla de dolores, pero también, y yo percibo que principalmente el problema está en la parte directiva y casi no atendemos la parte directiva. No los culpo, pero el sistema ha omitido la función directiva y se ha ido a las asignaturas de matemáticas, español, pero la gestión del conocimiento tiene mucho que ver, valga mi comentario, puede ser o fluir las actividades desde la parte directiva o ser un dique, un tapón para que no se haga nada. Y entonces muchos maestros pueden intentar o querer hacer mucho, pero si la parte directiva no les permite, no se hace nada. Y vengo analizando, reflexionando desde qué parte enfocarlo. Si usted me lo permite, lo enfocaría desde la parte directiva y espero no incurrir en error porque omitiría. Tengo ya 2 ejemplos que se los puedo anexar sobre la intervención pedagógica de Pedro o la intervención psicopedagógica de Pedro, porque faltan más datos de Pedro. Solo con los datos que se tienen, entonces por eso lo refiero de que puede darse en 2 intervenciones. Eso enfocado a un grupo, pero principalmente yo creo, profesionalmente hablando, que debe ser desde la parte directiva. Si usted me lo permite, desde ahí lo enfocaría. Sí, Leoncio, está muy bien, porque además no debemos de perder de vista que somos un equipo de colaboración. Entonces, mucho podrá querer el maestro hacer en el aula, pero si no tiene el apoyo de las autoridades, difícilmente impacta hacia afuera. Entonces, esto siempre queda micro, ¿sí? Sabemos que los maestros hacen su trabajo, pero se queda en el aula. Entonces, si no hay esa parte de socialización o de equipo de trabajo en una escuela, ¿sí? Las mejores escuelas, las que funcionan y que yo me he quedado asombrada, es porque ahí son equipos de trabajo, ¿sí? Y es tan valioso el director, el subdirectora, como quieran, ¿sí? Y todos los maestros que son compañeros, ¿sí? Hay escuelas que digo, oigan, pero ¿por qué ustedes son una escuela pública, tienen alberca, hay fila de espera para poder inscribirse a esta escuela, ¿sí? Está enclavada en la zona marginal de la Ciudad de México y el Estado de México, que es Ecatepec? ¿Qué hacen? ¿No? Y de verdad, parte del éxito es que todos son un equipo y todos son bastante importantes para que un proyecto, ¿sí? De intervención de tipo pedagógico, psicológico, sociológico, del aspecto que sea, funcione. Entonces, yo soy directiva de una institución,
y soy subdirectora, pero queda claro que si yo no intervengo con los profesores y además de que yo también tengo que dar clases, bueno, estoy dentro del sistema UNAM, entonces yo para que pueda seguir siendo, ¿sí?, directora o directora de una institución, yo tengo que dar clases, aunque sea 2 horas a la semana. Y esto es porque no debemos de olvidar nuestra parte docente y de vocación, ¿sí? Y yo creo que hay muchas escuelas que lo hacen, ¿eh? El maestro se enferma, no llega, el director da clases, ¿sí? Entonces, esa parte no la tenemos que olvidar porque seguimos siendo compañeros de trabajo. Entonces, qué bueno que estás abriendo a este tema, porque la gestión educativa no está divorciada de la parte pedagógica, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que rescatar esas funciones y esos valores que tienen las autoridades para que entonces sea más que una autoridad, sea más un compañero de trabajo, ¿sí?, para que pueda funcionar en forma micro y macro la institución a la que estamos representando, ¿sí? Gracias. Sí, adelante. Hola, buenas noches. Habla Verónica. Hola, Vero. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues gracias por permitirme participar, maestra, doctora, perdón, Hila. Hoy quisiera también retomar parte de la investigación que he estado realizando como asesor metodológico. Ya escuchando la participación de mis compañeros, también quiero poner en la mesa esta propuesta. Si puedo retomarla desde el proyecto que nosotras ya hemos venido trabajando como supervisión escolar y que abarcamos el trabajo de los directores escolares, trabajo en nivel preescolar. A su vez, pues lógicamente mi función me permite realizar acompañamientos en clase y poder hacer algunas intervenciones con las docentes. Entonces, creo que mi trabajo quedaría un tanto macro, desde que lo enfoco desde la supervisión y cómo se trabaja con los directores y los docentes. También puedo hacer esta similitud o esta comparación para poder apoyar al caso de la maestra Dolores y de Pedro. Aún y cuando es otro nivel, sabemos que en educación básica, aunque nosotros trabajemos en preescolar, tenemos la obligación de saber sobre los otros niveles. Entonces creo que pudiera ser esa situación paralela, el trabajo que vengo desempeñando como asesor y lo que podría proponer para el caso del Colegio Morelos. No sé si estaría en lo correcto o estaría yéndome abarcando muchas situaciones. Quisiera que me dieras orientación. Mira, Verónica, yo creo que no hay nada que no se pueda articular o que quede fuera. Sí, porque realmente, ¿cuál es el problema de Pedro? Lo puede venir desde la etapa preescolar. ¿Sí? Cuando ya no se permite el hecho de ver su espacio temporal, del juego con material concreto, de esa carrera de quererles enseñar a leer cuando ni siquiera tienen ese desarrollo neuronal, ¿sí?, preparado. Esto es hasta los 7 años, ¿sí? Entonces, no por algo hasta esa edad están listos para poder tener un aprendizaje cognitivo. De los 7 para abajo son otro tipo de habilidades que hay que desarrollar, y muchos se hace en el nivel preescolar, ¿sí? Claro. Entonces tú puedes ligar esa parte. O sea, esto no fue en un año lo que le está sucediendo a la maestra Dolores y a Pedro, ¿okay? Entonces hay que retomarlo desde qué aspectos, a lo mejor rastreando qué es lo que ha fallado en el sistema, ¿sí? Okay. Entonces sí, adelante. Ok, bueno, pues aprovecho para darle las gracias por todo este acompañamiento de estas 4 semanas de trabajo. Fue un placer haberla conocido. Quedo a sus órdenes. Ay, gracias, Verónica, igualmente. De verdad, yo también muy complacida con todos ustedes. Muchas gracias. De nada, Verónica. ¿Alguna otra pregunta? Déjenme ver si aquí en el chat hay algo más. Bueno, entonces me voy a ir directamente a la página donde está el estudio de caso, bueno, de la sección. Déjenme ver que se vea. Voy a poner aquí. A contenidos. Hasta el 125, espero que lo vean bien. ¿Sí? Entonces, nada más para que ustedes no pierdan el formato en el que se está siguiendo, ¿sí? Ya saben, una introducción, el desarrollo del proyecto o la propuesta de intervención,
¿sí? Y sus conclusiones, y bueno, el formato que se ha venido manejando, harían 12 puntos interlineados. Recuerden que sus conclusiones son sus propias palabras. Está pidiendo, si no me recuerdo, media cuartilla o una cuartilla, pero ya es parte de todo ese aprendizaje que ustedes obtuvieron durante estas 4 semanas, ¿sí? Y sus citas conforme a la APA. Ustedes entregan este trabajo el día 5, ¿sí? No hay prórroga porque yo tengo que hacer ya la evaluación y entregar calificaciones, y 3 días más o menos tengo yo para evaluar, y este último trabajo pues es más extenso para poder revisar. Entonces traten de no atrasarse, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Pueden abrir su micrófono o en el chat, recuerden. A ver, Ari. ¿Lo puedes describir el instrumento de evaluación? ¿Sí? Entonces lo que sí es que si dices que es una guía de observación, ¿cuáles serían las características de esa guía de observación? ¿Sí? A veces el no tenerlo sí nos exige más ser descriptivos, ¿sí? Una guía de observación que abarque tales puntos, tales indicadores, ¿sí? Y donde se pretende obtener, ¿sí? Entonces, hablar con esa fundamentación y propiedad que nos pide la conceptualización de diferentes tipos de instrumentos. Entonces, sabes si lo puedes, no lo tienes que crear, pero si lo tienes que describir, lo tienes que escribir muy bien. ¿Sale? Oiga, doctora, una pregunta. Sí, Leoncio. La problemática sobre evaluación educativa tiende más a que desarrollemos el estado del arte, ¿o hacia qué tiende? Hacia el estado sí del arte, pero también que es una parte deductiva a lo inductivo, ¿sí? Y ya lo aterrizas con el estudio de caso o en su propuesta ya específica si la van a ligar a su nivel. ¿Sí? Ok, induzco. Comienzo con el panorama de la evaluación cuantitativa, el movimiento que se da y hacia dónde deberíamos transitar ya sobre la propuesta, ¿verdad? Exacto. Okay. Gracias. Jesús, pues mira, el límite de cuartillas realmente en la rúbrica más o menos nos están pidiendo, las conté, son como 7, 8, pero bueno, yo no les puedo decir no hagan más, ¿no? O no hagan menos, sino ya ustedes cada quien, porque sus propuestas son tan diferentes como cada uno de ustedes. Entonces, incluso algunos querrán poner anexos o apéndices si ya tienen algunos instrumentos o si ya tienen algunos documentos establecidos o formales, si van a utilizar parte de lo que ya vienen trabajando. ¿Sale, Jesús? Entonces, lo más importante no es tanto las cuartillas en su desarrollo. Lo que sí está muy especificado es en la introducción y en la conclusión, pero en el desarrollo pues ya dependerá de ustedes lo que van a abarcar. ¿Sale, Jesús? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde están? Está Ramón por aquí, que es el que también hizo alguna de sus dudas. No lo veo. Sí, a la orden, maestra. Contesté ahora sí tu pregunta que te decía que los iba a explicar en la sesión de asesoría, ¿Ramón? Sí, ya. ¿Ya? Estoy siguiendo todo con cuidado y sí, no tengo problemas, maestro. Perfecto. Muy amable, gracias por su atención. Y bueno, esta Gracias presentación... por el acompañamiento que está extraordinario. Gracias Ramón. Entonces esta presentación se la subo en la sección de noticias y ahí la pueden descargar. Entonces, por ahí guárdenla porque seguro les puede facilitar en las entregas en algunas otras asignaturas que también están pidiendo proyectos o propuestas. Entonces eso les puede ayudar. ¿Dudas, preguntas? Doctora, abrir una polémica en este sentido sobre la probable reforma educativa con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
quita algunas cosas, cambia algunos conceptos, pero encaminar el proyecto para que sirva ante esta posible propuesta, que ya hay un indicio por ahí desde la Cámara de Diputados que enviaron con los senadores, podríamos tocar algunos puntos para ver la funcionalidad del proyecto, digo, haciendo el proyecto pensando en que sea operable en donde uno lo esté planteando, o no tocamos nada de eso, nos basamos en la reforma del sexenio de Peña Nieto. Manejamos ficticiamente las cosas. No, pueden ustedes enfocarse a cualquier reforma, lo esencial de verdad que no va a cambiar, ¿sí? Incluso al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, nada más va a cambiar de nombre. Yo que conozco gente que está ahí, no desaparece, sigue, y con ellos hemos estado trabajando, me invitan a colaborar normalmente, y la esencia de la evaluación va a seguir, ¿sí? Algunos aspectos políticos o laborales, ¿sí?, cambiarán, pero los conocimientos están ahí y el objetivo es que el alumno aprenda, entonces no va a cambiar radicalmente. Que ahorita van a traer un relajo, ¿sí? Ya deberíamos de haber emitido calificaciones trimestrales, al menos aquí en lo que es la Ciudad de México y zona conurbada. El sistema no está listo y ya cuánto estamos para terminar el ciclo escolar, y bueno, ustedes bien lo saben. Entonces son más de gestión, siento, de tiempos, ¿sí? Pero la esencia, a mi parecer, Leoncio, no va a cambiar, ¿sí? Va para otro aspecto, ¿sí? Ahora, esta reforma que nosotros estamos trabajando, que es la de el gobierno anterior, realmente tampoco es el hilo negro, ¿sí? Si vemos, así aprendían muchos de nuestros padres, tenían estos clubs, ¿sí?, que realmente eran parte de extensión de trabajo para arar el campo, para hacer panadería, para hacer, ¿sí?, otras formas de su contexto. Entonces, creo que a veces estas reformas más bien son esa combinación de lo que ha podido funcionar en las diferentes generaciones. Entonces, lo puedes enfocar, ¿sí? Políticas públicas siempre es un tema de debate, sobre todo en el área educativa, ¿sí?, que no están como bien formuladas, ¿sí? Al fin y al cabo, el objetivo siempre es en pro del alumno. Esto de que no puede reprobar al alumno, pues bueno, tampoco estamos haciendo nada que no sea del otro mundo, claro, ¿sí? En otros países, así el chico no haya cursado un grado y ya tiene 8 años, se va al nivel que le compete por tener 8 años, ¿sí? En Europa sí es, ¿sí? Entonces, si aquí el chico lo estamos pasando, pero dicen es que no lleva los conocimientos. Bueno, ¿qué tipo de conocimientos? Yo creo que aquí nos tenemos que enfocar en las habilidades. Ya los conocimientos, pues ya Mr. Google o un libro se nos dará, pero entonces ahora creo que estamos en la época, y hablábamos en la sesión anterior, ¿sí?, hacia dónde queremos esas habilidades del siglo XXI, que es del docente y también de los futuros alumnos. Entonces sí, adelante, el que tú quieras, y yo creo que todo es válido siempre y cuando fundamente tu propuesta. Y sobre todo en el ámbito que tú estás manejando, que es el aspecto directivo, ¿sí? Aprecio mucho tu acompañamiento, y lástima que todo termina, ¿no? Sí, claro. Todo tiene un ciclo. Pero esperemos coincidir. Bueno, les digo, algunos dirán que bueno que coincidamos, otros a lo mejor no mucho, pero bueno. Esperemos que sí. Bueno, aquí hay preguntas. Ari. Sí, Ari. En este caso, toman los aspectos más importantes de la discusión, porque la valía, incluso como Leoncio, pues va a hablar sobre aspectos políticos o de reformas, ¿sí?, para darle fundamento a la propuesta que tú vas a hacer para resolver la problemática en el aspecto del caso que estamos estudiando, que es la maestra Dolores en la escuela Morelos, ¿sí?, caso específico, pero ¿sí contesté tu pregunta, Ari?
Y Soledad, el portafolio de evidencia, ustedes si como quieran subirlo, ¿sí? Yo creo que lo más fácil será que suban sus archivos como los tengan. Yo sé que algunos sus foros lo tienen primero, lo trabajan en Word y ya después lo copian y lo pegan. Pueden subir sus documentos, ¿sí? Separados en uno mismo, como se les facilita. La idea es que tengan ahí esa evidencia de trabajo, ¿ok? Doctora, nuevamente yo, disculpe. Sí, Verónica. ¿Se va a respetar nuevamente que el trabajo final se envíe en PDF como lo ha estado solicitando desde la primera sesión o va a ser un Word? Miren, como quieran. Yo lo que les pido es que sí lo suban en PDF porque tenemos diferentes formatos, tanto los que trabajan en Mac o en los sistemas operativos, ¿sí? Windows o incluso Linux, quien trabaja software libre. Entonces, si lo hacen en un formato que las tablas se desacomoden o los esquemas o las imágenes, PDF es un formato universal, que cualquier sistema operativo lo puede leer. Ok, muchas gracias. Julia. Perfecto. Ok, Julia, qué bueno que ya quedó entonces claro. Gracias, Alexa. Gracias igualmente. Carolina, estaba explicando en una presentación como los puntos más importantes que pueden basarse para entregar su trabajo final, ¿sí? Porque Ramón, que está aquí presente, hizo una petición y yo creo que fue valiosa para guiarlos en cómo podrían entregar su trabajo, ¿sí? Entonces, si quieres, le das lo revisas, también revisas lo de la semana 4 y si hay preguntas, con todo gusto escríbeme y lo vemos. A Pérez. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Ok, nada, Carolina. Doctora, no sé si puedo preguntarle, ya lo hice por el chat, que si puedo realizar mi trabajo, adaptar mi trabajo final al estudio de caso del centro escolar. Sí, siempre y cuando lo ligues con que tiene que ir con el estudio de caso de la asignatura. Colegio. Así es. Ok, doctora, muchísimas gracias. Creo que yo también le había hecho la consulta en el foro que nos está brindando. Muchísimas gracias, doctora. Sí, de nada, Carolina. Guillermo, realmente les digo que en promedio son 7 u 8 cuartillas, pero dependerá de la propuesta. Aquí sí va a ser muy diversa. Puedo decirles la introducción cuánto y las conclusiones, incluso la rúbrica lo establece, pero en el caso del desarrollo, ahí sí ya dependerá de ustedes. Entonces, digo, tampoco pueden ser 3 cuartillas, ¿no? Por todo lo que este es el trabajo que va a englobar todo lo que se ha venido trabajando en las 3 semanas anteriores. No, pues también muchas gracias a todos ustedes. También aprendí, la verdad es que el estarlos leyendo y ver, hay cosas que yo de verdad no sabía y incluso por ahí ya hice mi listita de diferentes referencias bibliográficas porque siempre es importante tenerlo para consultarlo, ¿no? Entonces es parte de ser un equipo de trabajo. ¿Sí? Es por eso que este foro sí es muy abierto, ¿sí? Entonces, también ustedes lo que les aconsejo que hagan su listita. Siempre lo leí en algún lugar y ya no sé en dónde, bueno, vayan haciendo sus anotaciones. Por sus palabras. Lupita, no sé si quieres decirle algo a los alumnos, o algo pendiente que se tenga con respecto a la gestión. Que también muchas gracias, Lupita, siempre nos está acompañando. Sí, maestra, claro. Al contrario, un gusto escucharlos también a ustedes, saber sus opiniones, ver cómo se encuentran, las asesorías. Es muy interesante.
Y no, maestra, todo muy bien. De hecho, les he compartido a los maestros que igual la materia cierra este domingo 5 e iniciamos enseguida con su última materia del semestre, el 6 de mayo. Entonces es importante que hagan sus entregas para este domingo, y si alguien tiene alguna pendiente, igual se comunica conmigo y con mucho gusto lo vamos a ver. Ok, entonces no hay descanso para ustedes. No hay descanso. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Lupita, de verdad. De nada, maestra. Porque así como ustedes con Lupita, yo también por el cuarto de Lupita y estoy pobre. Sí, siempre en comunicación. Claro que sí, maestra. Gracias, Lupita. A ver, Silvia. Fíjate que no es tanto por que se quieran evitar los gastos en el caso de estos alumnos que tienen que recursar, ¿sí? Primero, en nuestra cultura, sobre todo un papá que tiene que recursar, no lo acepta, ¿sí? Pero esa es una parte de nuestra idiosincrasia como sociedad. Pero también no podemos frenar el crecimiento, sobre todo, que debería de tener ese alumno en esa edad, ¿sí? Yo sé que a veces incluso tenemos niños con una discapacidad intelectual y que tiene que compartir con alumnos que su capacidad cognitiva es diferente, ¿sí? Pero es más bien por estos derechos hacia la educación. Todos tienen derecho a la educación. El problema es que nuestros sistemas a lo mejor todavía no están bien cimentados para generar las habilidades. ¿Cuáles serían esas habilidades? Ustedes lo tienen ahorita en los ámbitos, ¿sí? Son 8 ámbitos socioemocionales, ¿no? La empatía. Y ustedes lo vieron cuando hablamos de la UNESCO y los principios sostenibles, ¿no? Para el desarrollo sostenible. Que era esta parte de empatía, de humanismo, de trabajo en equipo, de colaboración, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante. El conocimiento, yo sé que si ese alumno recibe clases particulares, lo puede incluso desarrollar. No todos tienen esa opción de recibir clases particulares, pero llegado un momento hay que acordarnos nosotros, ¿sí? ¿Cuándo aprendimos cálculo integral? Ahorita nos acordamos de cálculo integral y la pasamos. Entonces son muchos conocimientos que a lo mejor sí habría que cuestionarnos. ¿Qué tanto debemos de irlos tomando en cada nivel? ¿Sí? Mejor enfocarnos en esas habilidades, que es lo que se quiere en la reforma, ¿sí? Tanto del gobierno anterior como en este. Yo creo que ahí no se ha renunciado y se tiene que volver a recobrar los valores, ¿sí? Entonces, es bien importante saber que llegado un momento, si yo quiero lo aprendo, ¿sí? Y hay un dicho, ¿no? Yo empecé a aprender cuando ya no estaba en la escuela. Entonces, ¿qué pasó en la escuela? ¿No? Entonces, son tantos cuestionamientos, Silvia, que sí entiendo también tu postura, pero ahorita ya los países que están desarrollados ya no van a hacer un examen, a lo mejor un examen diagnóstico, pero no es para poder ubicarlo en un nivel, ¿sí? Estos países dicen, pues tiene 12 años, entonces ya no debería de estar en la primaria, va a cumplir 13, entonces ya debería de estar en nivel secundario. Ajá. Porque saben que los conocimientos de alguna u otra forma los va a adquirir las habilidades, ¿no? Entonces ahí habría que ver cómo medimos esas habilidades, ¿sí? Que algunas escuelas privadas normalmente hacen el examen, ¿sí? Y a lo mejor reprueba en un área. Pero si yo entrevisto al chico, a la chica, ¿sí? Veo por qué, ¿sí? Entonces a lo mejor estuvo en una escuela donde no era del país, ¿sí? Entonces llevaba historia de otro tipo. Claro que historia lo reprobó, ¿sí? O vivió 2 años, porque sus papás eran migrantes, vivió 2 años en Estados Unidos, entonces regresa aquí, y entonces el español va a salir fatal.
tengo que entrevistarlo para saber por qué está saliendo mal en esa área, porque el español era el 8 y era más el inglés, ¿sí? Pero también el inglés tampoco lo sabe, lo comprende, más no lo sabe escribir bien. Entonces son cosas que habría ya casos específicos, ¿sí? Entonces son esas opciones de hoy en día, ¿sí? Y en la agenda, de la agenda 2030, ¿sí? Es lo que se quiere alcanzar en Latinoamérica. Vamos a verlo desde lo macro a lo micro, ¿sí? Como países latinoamericanos y ya dejar de ser países tercermundistas en algunos aspectos, hacia dónde queremos saltar. No está mal, fíjate que las reformas, ya leyéndolas bien, en aspectos pedagógicos, psicológicos, no está mal. Nada más que habría que ver que sí se cimente bien, que haya políticas públicas que se blinde las reformas de tal que pasan sexenios y es para mejorar, no es para echar para atrás o hacerla estandarte de un partido o de un gobierno, ¿sí? Entonces habría que ver, ¿sí? Ya los aspectos laborales es punto y aparte, y bueno, eso sí ya no sería parte de nuestros temas. ¿Sí, Silvia? Doctora, ¿me permite? Sí, Pati, adelante. En relación con lo que está comentando, yo creo, mire, hace 3 años se hizo aquí en el estado un ejercicio precisamente sobre la parte de evaluación, porque había muchos docentes que reprobaron a sus alumnos. Uh-huh. Y entonces el ejercicio era ir y preguntarle a los muchachos preguntas varias, ¿no? Sabían perfectamente bien. Entonces yo creo que aquí el tema de evaluación y que es lo que está haciendo ruido de que no puedes reprobar en primero y en segundo, yo lo veo desde otro punto de vista. Coincido con usted perfectamente bien en esa parte, pero también creo que si yo como docente voy a reprobar a alguien, tengo que demostrar el por qué lo estoy reprobando con evidencia, si no me estoy refiriendo a que le puse el examen final y lo reprobó. Entonces aquí esta parte de la evaluación es muy importante, el tema, porque alguien por ahí me dijo que si un docente reprobaba a sus alumnos, y entonces estaríamos condenándolo a decir que era un muchacho que necesitaba educación especial. Y entonces cuando tú empiezas a manejar esta situación así, más con directivos y con supervisores, pues sí les cambias lo que traemos metido, que siempre es la cuestión del examen, ¿no? Entonces todo este cambio que se ha venido generando en cuestión de evaluación es en ese sentido, pues, o sea, si yo voy a reprobar a alguien es porque tengo la evidencia de que el niño realmente no, con nada, absolutamente con nada aprendió. Y entonces cuando tú manejas las cosas así, pues claro que el docente dice, a ver, ¿cómo está el asunto, va? Pero creo que por lo mismo, a estas alturas como maestros todavía no nos podemos quitar esa cuestión del examen, ¿no? Y todavía seguimos calificando en base a un examen. Y tú vas y les preguntas a los muchachos todo y te dicen las cosas, pero como en el examen yo le pregunté, en este caso de historia, ¿no? Por ejemplo, que en qué fecha fue la conquista y no supo, y entonces ya me doy a la tarea de reprobar. Entonces ese es el cambio que debemos de tener, y ese es el chip que debemos de cambiar nosotros como docentes con los alumnos, ¿no? Sí. Es bien importante lo que dices, Pati, porque además tenemos que formar nuestra red de ayuda, ¿sí? Que no estamos solos nada más el profesor, sino que también están los directivos, y es ahí, no tanto reprobar, sino yo estoy en pro de recursar, pero hay que sensibilizar a los que están involucrados. Y cuando ya hablas con el papá, con los papás, y dices, bueno, mira, yo creo que es importante que recurse, porque le va a servir para esas habilidades, le va a dar herramientas, le va a dar... Entonces ya sensibilizas y le dices por qué, hasta el papá lo pide, ¿sí? Pero el hecho de, hasta la palabra reprobar, ¿sí?
al papá dice, ¿cómo me voy a acordar? Porque además mi hijo tiene derecho y por edad y por no sé qué, y además de verdad que cuando no saben nada los papás, pero cuando les afecta, no sé cómo le hacen, pero también exigen sus derechos. Pero si vemos esta parte, ¿sí?, de sensibilización, hasta puede decir, oye, qué bueno que me dijiste que recursar, porque ahora entonces ya lo veo, ¿sí?, más fortalecido, más... Y también hablar con la verdad, porque hay niños que sabemos que van a llegar hasta cierta edad y no van a tener otro tipo, yo ya manejo hasta nivel medio superior, y no va a llegar a la universidad, la parte, ya se hicieron estudios, casos de niños específicos no tiene un hemisferio desarrollado, ¿sí?, esta parte de límites no la va a saber comprender, van a estar medicados, o sea, tenemos casos de verdad muy, muy específicos y como tal actuamos, pero siempre en beneficio del mismo estudiante. Incluso, bueno, en escuelas particulares hay que ser hasta sinceros, esa escuela a lo mejor no es para el chico, ¿sí? Son escuelas muy exigentes y que no nada más es un idioma, son 2 o 3 y todavía hoy apenas se sabe el primer idioma y los papás quieren a fuerza que estén en la escuela, ¿no? O que aprendan computación, programación, espérate, ¿no? También la exigencia de los padres o de las mismas instituciones que están lucrando, que van por el dinero y no por el hecho de el interés de ayudar al alumno. Esto se da más en las escuelas privadas, pero también esa parte humanística no hay que olvidar. Gracias, Pati, por complementar con opiniones. Perdón, ahora aprovechando la intervención de mi compañera Pati, yo tengo una experiencia, porque lo que comenta es cultural. 2 experiencias comentaré. Mira, culturalmente en zonas rurales se pregunta a un maestro a otro, ¿tú cuántos alumnos vas a reprobar en este ciclo escolar? No, pues ninguno. Oye, pues ¿cómo crees? Van a pensar que eres muy maleta, hombre. ¿Cómo crees? Mínimo 1, 2 o 3 tienes que reprobar, ¿no? Y entonces ahí vemos que la cultura tradicional prevalece. Y otra, donde uno quiere avanzar, el uso de las TICs. Un maestro que lo convencía que utilizara Edmodo, es una plataforma gratis, ¿verdad? Te aprovechas para hacer exámenes, subes el examen y las respuestas y de inmediato el examen es evaluado desde que responde, ¿no? Ojalá así hubiera sido los exámenes de los docentes, si no fue así. Y resulta que el director le llama la atención por escrito al docente porque no hizo los exámenes escritos. Cuando el maestro le pasó la impresión de la hoja Excel de los alumnos con sus calificaciones y le pasó también impreso el examen con las respuestas correctas. Y el maestro me reclamó de que cómo era posible que yo le impulsaba cosas cuando están llamando la atención. Tuve que ir con el director y platicar con él, pero fue imposible convencerlo que diera un paso atrás. Es decir, tenemos que trabajar mucho en la cultura tradicional que está permeando para obstruir el avance de la educación en México. Sí, tenemos que cambiar. Les digo mucho de idiosincrasia y no nada más hacia los profesores, sino a los padres de familia. Debemos de volver a culturizarnos. Creo que somos la única criatura del planeta Tierra que le encanta vivir así. Valores. Su propia mierda. De las habilidades del siglo XXI. Ustedes lo vieron en la presentación anterior de la semana pasada, las habilidades que tiene que tener este profesor para poder entrar a la globalización, ¿sí?, que ya estamos hablando, y los padres también, ¿sí? Entonces todos somos efectos de ser mejores personas, de estarnos capacitando continuamente. Incluso ahorita las propuestas, mejores propuestas y que tienen cabida y que les van a servir, son aquellos cursos de capacitación para padres de familia, para directivos, ¿sí?, y aceptación en estos cambios que la misma sociedad, ¿sí?, de la globalización nos está exigiendo, ¿sí? Entonces, bueno, queda como un brevario cultural, pero bueno, ustedes no serían el grupo al que debemos de convencer, por eso están aquí.
aquí después de las 10 de la noche y seguramente se van a seguir porque son del grupo de la vanguardia, ¿sí? Los de la retaguardia ahorita ya están descansando o viendo la tele, seguramente, ¿no? No están preocupados en seguir aprendiendo. Por eso les digo, no es un foro como para decir yo los voy a convencer, no. Ya desde que están aquí están convencidos y están en ese grupo. Entonces yo creo que también hay padres que pueden estar a la vanguardia y que son los mejores que pueden ser los que jalen a los demás. Siempre en las escuelas tenemos, y hay unos que son dolor de cabeza, pero a veces los sensibilizamos y nos apoyan, ¿sí? Pueden ser nuestros mejores aliados. ¿Sí? Padres de familia, directivos, y bueno, es parte de esta parte humanística que yo les hablaba. ¿Sí? Por ahí decía, ¿tiene miedo? Silvia. Un poco de temor. ¿Me veía ruda? No soy ruda. Gracias por tus palabras, Silvia. Gracias, Susana. Ojalá que sí, que nos veamos prontito, Silvia. Pérez, puedes, si ya vienes trabajando algún aspecto y lo quieres ligar con lo que ya tú has investigado, lo puedes hacer siempre y cuando no dejes de lado el caso que nos compete en la asignatura. ¿Sale? Sí, yo digo que la vida nos cobra las facturas, tarde que temprano. ¿Sí? Entonces igual yo paso a un alumno, pero yo sé que me estoy haciendo también daño. O los papás que me exigen que lo pase, ¿no? A veces el chico está consciente que dice, no lo he desarrollado bien, quiero volver a repetirlo. ¿Sí? Pero bueno. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? No, ya nos despedimos. ¿Sí? Gracias, Carolina. Exacto. Sí, no podemos parar, nosotros como docentes de verdad no podemos parar porque esto gira, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya lo que mencionó Leoncio, Edmodo tiene básicamente como unos 5 o 6 años y hasta ahorita ya hay congresos de Edmodo, es como una red social, es como el Facebook, ¿sí? Pero nada más para chicos y dura lo que uno quiera que dure, un semestre o un ciclo escolar, y se cierra el grupo y nada más estamos interconectados entre nosotros. Para hacer exámenes, para compartir presentaciones o que me suban las tareas, entonces, ¿sí? Ya es responsabilidad de nosotros el hecho de usarlas. ¿Sí? Incluso, doctora, si me lo permite, aquí en Puebla hubo sí, el congreso de Edmodo. A Edmodo, que por ello se realizó el congreso en este año aquí en Puebla, porque también se comparte con los padres de familia o tutores. El alumno tiene su clave para entrar y ver sus calificaciones, su avance, sus tareas, tipo portafolio. Y se le comparte al padre de familia que desde donde ande puede ingresar también y puede darse cuenta de lo que va haciendo el hijo, si cumple o no cumple, las evaluaciones y cuánto va obteniendo, sus participaciones, todo lo que el docente le puede agregar para que el alumno y el padre de familia o los familiares se enteren del desempeño de su hijo. Y esto ameritó el que viniera Edmodo a hacer el congreso aquí en Puebla por la innovación que se agregó. Lo vemos muy útil para los padres de familia, aquellos que trabajan siempre todo el día o que se encuentran lejos de la escuela y que quieren saber cómo va el desempeño de los hijos. Y desde ahí, fíjese que al leer lo del dossier, lo del portafolio, me llegó la idea de proponerles también el modo de que le incrementen, porque están abiertos ellos a que uno les sugiera, siempre y cuando uno esté ejercitando el modo con los alumnos, y lo que uno necesite se lo remite a ellos y ellos con todo los agregan. Esta parte del portafolio me llevó a la idea de hacer un planteamiento que le hagan
como que el agregado de lo que le hace falta para hacer una formación integral en educación básica. Y además, incluso yo creo que las formas en que la han utilizado, ahí hay cursos para padres, ¿sí? Ahora que fue el temblor, sí, funcionó perfectamente la plataforma para seguir trabajando a distancia, sobre todo aquí en la zona de la Ciudad de México y la zona conurbada. Entonces, lo que te sirva, y por ahí les voy a repetir la frase que como ustedes lo dicen, en la guerra y en la educación todo se vale, ¿sí? Siempre y cuando se alcancen los objetivos. ¿Vale? Oigan, ahorita qué bueno que me acordó Moni, no se les olvide el cuestionario, ¿sí? Algunos decidieron contestarlo al principio, otros lo van a contestar al final, entonces no se les vaya a olvidar el cuestionario, aquellos que no lo han hecho, ¿sí? Para que tengan ese 10%. ¿Sí? Bueno, y nos podremos seguir platicando, pero ya también. Ustedes estarán cansados o seguirán trabajando, yo sé. Oigan, pues pasen mañana, yo sé que es día inhábil. Pasen un feliz día del trabajo no trabajando. Realmente, ¿sí? Y bueno, entonces seguimos en contacto. Las dudas, sí, claro, si hay dudas. Ahorita mismo subo la presentación y con todo gusto me escribe. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Le agradezco mucho. Puebla. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora, por sus orientaciones. Nos fortaleció bastante. Gracias, Julia, tus palabras. Yo también estuve muy a gusto. Seguimos en contacto. Un placer, doctora Hilda, y esperamos verla más adelante. Muchas gracias, un placer. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias también, igualmente. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, Caro. Hasta luego. Bye. Buenas noches a todos. Un Bye. placer haberla conocido, doctora. Igualmente, Leoncito. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, bonita noche. Hasta luego. Hasta luego. Descansen. Igualmente, doctora. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Ya estuve para mañana. Doctora Hilda, muchas gracias. Y gracias por dejarme entrar a la conferencia un ratito. Muy bien, Carolina. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.